¿Cómo eras de estudiante? A ver, siempre he sido buen estudiante, la verdad, nunca he tenido demasiado problema con eso. Siempre hay asignaturas que te pueden dar mejor o peor. Curiosamente, para lo que es un poco mi trayectoria profesional, la asignatura que más problemas me daba era educación física. Era un poco la que me traía por el camino de la amargura, porque al final no tenía nada así más teórico y pues se me daba muy mal. Iba siempre a buscar el 5 o 6 todos los años, se me complicaba mucho. Y sí que me gustaba hacer deporte, pero algo como mucho más ocasional. La actividad física en sí de la asignatura se me complicaba un montón. El resto de asignaturas, la verdad es que nunca he tenido problemas, siempre se me ha dado, nunca he sido un mal estudiante, ni muchísimo menos, la verdad siempre se me ha dado bastante bien. Es cierto, ahora ya con cierta edad ya lo llevo mejor, pero en su día siempre me ha costado mucho centrarme en las cosas a las que se me obliga a centrarme. Yo al final soy muy buen estudiante, pero soy muy buen estudiante de las cosas que me gustan. Y para mí era muy normal tener que estudiar algo y acabar leyendo otra cosa. No es que perdiese el tiempo en otros aspectos, pero vamos, eso me ha pasado durante una gran etapa de mi vida. Me acuerdo incluso estudiando para la selectividad de ir a la biblioteca y ponerme a leer libros de cualquier otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que me iba a entrar. Y es algo que siempre me ha costado un montón. Siempre he sido muy buen estudiante, pero sobre todo el problema era el centrar mi atención en los aspectos por los que me iban a examinar y no en cualquier otra cosa. Pero bueno, aún así siempre he tenido notas bastante altas, o sea que no hay problema. O sea, a ti cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor, que es la típica pregunta que te hacen siempre niño, ¿qué era lo que Quique respondía? Pues la verdad es que he cambiado de opinión miles de veces, pero miles de veces. Según la inquietud que tuviese en el momento, yo me acuerdo de pequeño, pues bueno, tuve una etapa que me diese el hiperfoco absoluto con los minerales, por ejemplo. Me acuerdo de pedirle... sí, es un poco extraño. El niño de los trenes. Totalmente. Me acuerdo de pedirle una lupa a mi madre por un ratoncito Pérez, porque se me cayó un diente. Y me acuerdo de ir con la lupa mirando en los recreos que si una piedra de granito, que es un cuarzo, que si no sé qué, llevármelas a casa. Luego me gustaba clasificarlas. Bueno. ¿Esto con qué edad? 7, 6, no sé. O sea, vivía aún en Galicia y me fui con unos 8 o así, o sea que bastante jovencito. Y me encantaba eso, clasificarlas. Yo siempre he amado los cuadernos, me encantaba tener cuadernos, tenía millones y era solo eso, de clasificar cosas, de escribir cosas, me fascinaba. Entonces, de repente me daba un foco absoluto con eso y de repente cambiaba a... he encontrado un libro sobre astronomía y tal y de repente me fascina y quiero leer un montón y leyéndome pues, libros de ese estilo, evidentemente adecuados para esa edad, ¿no? No me leía ninguna locura ni muchísimo menos, era más de dibujitos, claro. Pero bueno, me daba de repente por eso. También pues siendo muy pequeño tuve la cosa de ser químico. Me acuerdo que pues eso, tanto el leer libros como luego me gustaba mezclar cosas en casa, intentando que nadie muriese ni mucho menos, ¿no? Eran solo pues, yo qué sé, mezclaba cosas de limpieza, un poco de todo. Me acuerdo una vez, a mí me regalaron bastante pequeño, tenía un microscopio, evidentemente también de estos como de juego, pero estaba bastante chuli. Y tenía pequeños botecitos para guardar cositas. Es que mezclé levadura con algo, ¿vale? Y lo dejé cerrado durante millones de años. Y un día me dio por abrirlo, sí, era también, o sea, hace un montón de años. Y aún me acuerdo del olor a fermentación, era un olor muy especial. Sí. Me acuerdo, lo tengo grabadísimo, uno de los olores más fuertes que he leído en mi vida. Y por aquel entonces me daba por eso, por pensar que yo quería ser químico. Y pues es algo que ha variado muchísimo en mi vida. Cuando lo he tenido un poquito más claro, ha sido poco antes de, incluso estudiando selectividad prácticamente. De hecho, yo cambié de opinión bastante tarde. Al final, yo lo que más o menos tenía claro, ya con cierta edad, es que las cosas que un poco más me empezaban a gustar era la fisiología. La fisiología en general me parecía muy fascinante, me encantaba cómo algo que no estaba diseñado por una persona como tal podía funcionar tan bien, cómo se desencadenaban tantísimos procesos, era algo que me gustaba un montón.
Y por aquel entonces yo ya había empezado a entrenar, porque yo siempre había sido un chico súper delgado, con 18 años pesaba en torno a los 56, 57 kilos, tengo alguna fotillo ahí. Y entonces había empezado a entrenar y como me gustaba mucho la fisiología, lo intenté como unificar y aunar un poquito en estudiar fisiología del ejercicio, fisiología del entrenamiento y tal. Y era algo que me gustaba mucho. Y el otro ámbito que más me fascinaba en ese momento era la física en general. Durante una etapa previa a selectividad, intenté volver a hacer lo mismo, intenté volver a unificarlo todo con la esperanza de pues, estudiar todas las cosas que me gustan, pero sin pensar que estoy perdiendo el tiempo, sino que me estoy dedicando a lo que quiero dedicarme. Y me dio por apuntar a ingeniería biomédica, porque al final es una ingeniería, voy a tener matemáticas, voy a tener física, pero es biomédica, daré algo de biología, daré algo de fisiología, entonces, bueno, me parecía una opción. Y cuando quedaba incluso relativamente poco para los exámenes de selectividad, cambié de opinión porque al final de tanto unificar cosas había acabado como cogiendo piezas muy concretas de lo que me gustaba, pero que no terminaban de acercarse a lo que yo quería. O sea, la parte de la física que a mí me gusta no es esa, la parte de la fisiología que me gusta no es esa. Entonces era como un quiero y no puedo que no me acompañaba. Entonces ya pensé en empezar estudiando ciencias del deporte porque era lo que me quería dedicar profesionalmente, entonces hacerlo en un primer lugar y dejar la física para un estudio autodidacta o incluso para estudiar la carrera más adelante, que al final lo acabé haciendo. Pero eso, o sea, he tenido muchos cambios, la verdad. He cambiado muchísimo de opinión porque siempre he sido una persona muy curiosa con intereses muy variados. Entonces, pues me era muy difícil apuntar únicamente hacia algo. Pero bueno, lo hice. Voy a aprovechar esa parte luego, con lo que has comentado, me ha llamado mucho la atención, la parte de algo que no está diseñado por una persona, cómo puede funcionar también. Y es un tema que me alucina, la antropología y el origen de la vida en general, y si es algo más azaroso o si hay algún propósito detrás de ello, que eso me flipa. Eso ya lo hablamos luego cuando hay una parte más en cuanto a ciencia de entrenamiento, que ahí te voy a desgranar, te voy a exprimir. Pero sí que tenía aquí una pregunta relacionada con el tema de tus intereses y demás. Por lo que puedo percibir, eres una persona que no consideraba, o eres un chaval que consideraba que estaba perdiendo el tiempo cuando realmente tenía intereses, en mi opinión, muy, o por edades, o sea, una edad muy avanzada respecto a la tuya. Yo con 8 años quería ser químico porque mezclaba Coca-Cola y Fanta, quiero decir, para que te hagas la idea. Pero tampoco no se alejaba mucho. Ya, pero me parece, con cosas. pero lo de las piedras y los cuadernos me parece una locura, de verdad. O sea, es un interés de una persona que, o sea, me llama mucho la atención y quería enfocarlo a si eras resultadista en el sentido de si tú te exigías en algún aspecto o esa exigencia venía de alguna otra parte en cuanto a aspecto académico de niño, porque sí. Es complicado, o sea, sí que siempre me ha gustado exigirme, siempre me ha gustado al final que las cosas que hago sean con cierto sentido y en cierto modo sentirme orgulloso de lo que hago, y entonces exigirme en ese aspecto pues siempre viene bien. Posiblemente la exigencia un poco en el ámbito académico y lo que hizo un poco que yo pensase en el tema de ingeniería biomédica también venía un poco del lado de que, bueno, mi padre siempre ha sido una persona bueno, que profesionalmente le ha ido muy bien, ¿no?, en el campo de la medicina, y en cierto modo no quería pensar o no quería sentir que las cosas que yo hacía pues podían caer en un saco roto y que eran un poco para nada, ¿no?, que todo lo que yo estudiaba no iba a tener mucho sentido en el futuro, aunque intentaba justificarlo de otras formas, pues de alguna manera en realidad pensaba que igual una ingeniería biomédica estaba mejor visto que ciencias del deporte y ya está, ¿no?, aunque era realmente lo que a mí me apetecía estudiar, vaya. Entonces, pues viene un poco de ese lado. Sí que hay una parte de exigencia que es propia y ahora mismo tengo mucha exigencia propia. No sé hasta qué punto heredada de esos temas pasados o si de verdad es algo personal, que realmente, oye, pues me puedo sentir orgulloso de ciertas cosas y me apetece seguir exprimiéndolas, pero bueno, un poquito de todo, supongo. ¿Esa autoexigencia la proyectas hacia afuera? ¿Esperas algo a cambio? Intento no hacerlo.
Al final es muy complicado. Cuando tú tienes una forma de ser o unos pensamientos muy arraigados de toda la vida, es difícil no proyectarlo sobre alguien, ¿no? Aún así, pues creo que desde un punto de vista más racional y no emocional intento ser como muy consciente de las cosas y intento sobre todo tener muy en cuenta eso, el no proyectar cosas que a lo mejor no son realistas, que son algo que en mi cabeza ya está y no tiene mucha más importancia. ¿La excelencia existe? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Al final, creo que se asemeja mucho al éxito, en cierto modo. La excelencia académica es algo muy personal. A lo mejor para ti una excelencia académica es sacar un 10, pero sacar un 10 tampoco depende únicamente de ti, sino que hay un proceso académico detrás en donde se ven involucradas otras partes y no necesariamente tiene que ser cosa tuya. Una excelencia, a lo mejor para otra persona puede ser no sacar un 10, sino estudiar única y exclusivamente las cosas que le resulten de mayor utilidad práctica, saber que ha entendido muy bien aspectos en los que quiere dedicarse en un futuro y quizás ve de una forma lógica el no dedicarle tiempo a asignaturas que quizás no tienen tanto sentido y no simplemente por tener X media. Entonces creo que es algo muy, muy personal. No creo que una excelencia única y exclusiva pueda existir como tal, sino que es algo subjetivo a las necesidades de cada uno y lo que quiera. Es verdad que yo durante mucho tiempo sí que me he guiado un poco por la media. Siempre me ha gustado... No es algo de lo que suelo hablar, pero a nivel personal sí me gusta decir, vale, tengo esta media, tengo otra, y conmigo mismo siempre me he jactado un poco de que realmente no me importa, pero en ocasiones muy puntuales en las que la nota ha sido un poco más baja, sí me ha importado mucho. Entonces, incluso en asignaturas que realmente me dan igual. Entonces, pues quizás yo sí que he terminado viendo la excelencia desde ese punto de media académica, cuando muchas veces no tiene nada que ver. Hay mucha gente que tiene notas un poco más bajas y que son excelentes profesionales, incluso mejores que otros en muchos casos. O sea que para ti la excelencia existe dentro de la cabeza de cada uno y es algo tangible y es algo que no se puede tocar. Sí, pero sí es algo que se alinea con lo que tú estás buscando, pues está perfecto. Entonces, ¿aspiras a la excelencia? ¿A mi excelencia? A sí, tu excelencia. Sí, lo intento. Me gustaría en cierto modo no hacerlo. Me gustaría en cierto modo no hacerlo para sentirme un poquito menos agobiado en algunos contextos, pero bueno, de momento lo llevo bien. Así que en cierto modo sí que aspiro a ello.